Hola a todos, mi nombre es Javiera González, soy kinesióloga de Clínica Ensenada, especialista en kinesiología intensiva y terapeuta ventilatorio certificado latinoamericano. Hoy voy a hablar sobre Bili y Pesili, que son temas que están muy en boga hoy que estamos ventilando tanta cantidad de pacientes, y es un tema que a mí me gusta mucho, así que quiero partir mostrándoles una foto que muestra tres pulmones de rata ventilados en ventilación mecánica. A mano izquierda podemos ver un pulmón que está recientemente conectado a ventilador sin mecanismos protectores. Vamos a poner un volumen que no es regulado, una presión que no es regulada. Después tenemos el mismo pulmón a los 5 minutos de ventilación mecánica, donde incluso ya podemos ver pequeñas zonas de inflamación, incluso atelectasia en el ápice del pulmón izquierdo. A mano derecha ya tenemos el mismo pulmón ventilado hace 20 minutos con los mismos mecanismos de ventilación mecánica y ya vemos un pulmón inflamado con aumento de volumen, edematoso, e incluso en la tráquea podemos ver infiltrados. Esto nos muestra un pulmón similar a un distrés que fue provocado por la ventilación mecánica. El objetivo de la ventilación mecánica va a ser sustituir el trabajo respiratorio mientras se restablece el balance entre la demanda ventilatoria y la capacidad del paciente para sostenerla. Esto es muy importante porque la ventilación mecánica lo que va a hacer es darle tiempo al paciente para que se mejore. Vamos a esperar para que el paciente pueda satisfacer sus demandas tanto ventilatorias como de oxigenación. Y ahí vamos a ir retirando la ventilación. Antiguamente lo que se buscaba es a través del ventilador entregarle al paciente toda su demanda de oxígeno y barrer todo el CO2 necesario. Hoy el concepto que estamos utilizando es ser más permisivos con la oxigenación, ser más permisivos con el CO2, para así poder proteger el pulmón y no producir daño por la ventilación mecánica. Aquí en esta imagen podemos ver un TAC de una persona que está en supino y vamos a mostrar aquí cómo la gravedad influye en el tejido pulmonar y en el espacio pleural. Si vemos esta imagen, el espacio pleural, la presión pleural que se encuentra en las zonas no dependientes es menor y la presión pleural que se encuentra en las áreas dependientes es mayor. Ahora si pensamos cómo interactúa la presión pleural con la presión que está dentro de los alvéolos, que para efectos de estudio vamos a hablar que es como la presión meseta o presión de pausa, vamos a tener en cuenta que al interactuar estas dos presiones se va a generar la presión transpulmonar, que va a ser la diferencia entre la presión meseta y la presión pleural. Con esta interacción, en las zonas no dependientes, vamos a tener alvéolos que van a estar sobredistendidos por esta presión que es tan alta. Van a estar grandes, hinchaditos y van a tener pocos cambios de volúmenes. En la parte media del TAC vamos a ver alvéolos que van a estar inestables, tendiendo al colapso y a la apertura en cada respiración. Y en la zona dependiente vamos a tener un pulmón que va a estar condensado, con alvéolos que van a estar colapsados, no solo por el peso de la estructura de los órganos, sino que también por cómo se van a comportar los líquidos dentro del pulmón por el efecto de la gravedad. Si a alguien le interesa esto de cómo se distribuyen los líquidos, los tejidos y la aireación en el TAC, en los años 80 se usó la teoría de los boxes, así que podrían revisarlo si es que les interesa un poco más el tema. Es muy importante recordar que el síndrome de distrés respiratorio agudo se comporta como un baby lung. ¿Qué significa esto? A mano izquierda tenemos también un TAC donde vemos que la zona no dependiente está aireada, rosadita. Esa área está funcionalmente activa, es la que está haciendo el intercambio gaseoso, la que está siendo ventilada. En la parte dependiente tenemos un pulmón que está condensado, que no está participando en el intercambio de gases y está rígido. Debemos pensar entonces que en esta distribución de gases nosotros no estamos ventilando un pulmón duro, sino que estamos ventilando un pulmón mucho más pequeño. Y ese es un cambio de paradigma que tenemos que entender. El pulmón del síndrome respiratorio no es un pulmón duro que yo tenga que ventilar por completo, sino que voy a ventilar pequeñas zonas del pulmón y es por eso que surge la teoría de ventilar a 6 ml kilo. No es que ese pulmón tenga más resistencia, menos complacencia, sino que es más pequeño. Para ya pensar qué pasa a nivel del alvéolo, podemos ver la imagen de la derecha, donde tenemos el tejido alveolar, que tenemos que pensar que está el parénquima pulmonar, las células epiteliales, donde van a estar los neumocitos que van a estar anclados a una estructura y a un esqueleto que va a ser de colágeno, de elastina, y además va a estar interactuando con la microvasculatura del pulmón.
Si a esta estructura nosotros le ponemos fuerzas, ya sea de presión o de volumen, vamos a generar estrés que va a corresponder a la fuerza que va a traccionar la estructura y vamos a producir strain, que va a ser la deformación del tejido. Es muy importante recordar estos dos conceptos porque a medida que vayamos entendiendo el daño pulmonar inducido por ventilación mecánica y el daño pulmonar autoinducido por los pacientes, lo vamos a ir repitiendo. Entonces vamos a recordar que el estrés es la fuerza que tracciona y el strain es la deformación del tejido. Es importante recordar que estas mismas fuerzas también van a actuar sobre la microvasculatura. Entonces puede producir inflamación del epitelio, extravasación de líquido, incluso podría haber rotura de los capilares y sangrado alveolar. Es por eso que se propone la estrategia de pulmón abierto. Lo que queremos es tener la mayor cantidad de alvéolos abiertos para que éstas estén participando en el intercambio gaseoso. Así no haya tanta resistencia y no haya tanta deformación y estrés del parénquima. Aquí vamos a ver un video donde vemos un pulmón de rata que va a estar ventilado a PIB 0, por eso se ve tan colapsado, y después se le comienzan a meter volúmenes tidales de forma repetida. A medida que empieza a ver esta deformación, vemos gran deformación desde la expiración a la inspiración. Cuando ponemos un PIB constante, que en este caso este video es un PIB de 15, vemos que al mismo cambio de BT, la deformación propia del tejido ya es más pequeña y el daño para este pulmón es mucho menor. Si vemos el siguiente video, ya vemos qué pasa a nivel propiamente tal de los alvéolos. Tenemos alvéolos ventilados a PIB 0, donde vemos que las estructuras se colapsan completamente y se vuelven a abrir en cada respiración. Esto muestra un gran cambio de volumen en cada unidad alveolar. A medida que el PIB se empieza a aumentar, en este caso el PIB de 5, podemos ver que ya más estructuras alveolares comienzan a participar en el intercambio gaseoso y en estas que se permanecen abiertas, el cambio de tamaño es mucho menor. Aquí aumenta el PIB de 10 y vemos que tenemos más unidades alveolares participando. Y aquí vamos a ver el PIB de 25, donde las estructuras están sobredistendidas, ya el cambio de volumen no es tan considerable y no serían tan eficientes para el intercambio gaseoso. Aquí es cuando aparece el concepto de VIVI, de daño pulmonar inducido por la ventilación mecánica, que se acuña en 1993, pero ya desde la época del 70 se sabía que la ventilación mecánica podía ser perjudicial. En un principio se ventilaba 10, 12, 15 ml kilo pensando en evitar el colapso pulmonar, principalmente en anestesia, y después en intensivo se empezó a repetir la forma. Pero el primer daño pulmonar que apareció relacionado a la ventilación mecánica era el barotrauma. Y aparecían los neumotórax, los neumomediastinos, el enfisema subcutáneo. Se ha demostrado que la presión que es más dañina para el pulmón es la presión transpulmonar. Pero como la presión transpulmonar, que ya habíamos hablado que era la diferencia entre la presión pleural y la presión meseta, no es fácil de medir en clínica, podemos extrapolarlo y pensar que una forma protectora de ventilar sería ventilar con una presión de pausa o presión meseta menor a 30 centímetros de agua. Después, en el año 88, aparece un nuevo ensayo que se llama ensayo ARMA, que habla del volutrauma, que muestra que volúmenes de 12 ml kilo eran más mortales que los volúmenes de 6 ml kilo. Y aquí comienzan a aparecer outcomes duros de que debemos ventilar de forma protectora en un síndrome de estrés respiratorio agudo, idealmente entre 6 ml kilo y menos, si cumplimos otros conceptos que vamos a hablar un poquito más adelante. Después aparece en el 1997 el concepto de atelectrauma, donde se descubre que esta apertura y cierre cíclica del tejido, del parénquima, va a producir aumento de los factores inflamatorios, aumento de la citoquina, que pueden producir una cascada inflamatoria a nivel sistémico, incluso pudiendo producir un síndrome inflamatorio sistémico y llevar a la muerte solo desde el daño pulmonar inducido por la ventilación mecánica. A medida que han pasado los años, el concepto de VILI ha ido evolucionando en base a cómo la tecnología nos ha podido ir ayudando, y también se ha descubierto que la frecuencia respiratoria y el flujo que nosotros usamos para ventilar también pueden ser dañinos. Actualmente no existen estudios con gran N que puedan asegurar qué frecuencia respiratoria o qué flujo debemos usar,
pero tanto la frecuencia como el flujo serían los desencadenantes de los daños, otros 3 daños que mostramos aquí en la pantalla, trabajarían todos en conjunto. Es súper importante siempre que se habla de Billy recordar el ERS Network del año 2000, que es un estudio que tuvo un N de más de 800 pacientes, donde se comprobó que si uno ventila a menos de 6 ml kilo con una presión meseta menor a 30, la mortalidad disminuye en un 22%. Y este es el audio más duro que podemos encontrar. Entonces aquí ya empezamos a sumar el BT entre 6 y menos ml kilo, y además la presión meseta menor a 30. Pero cuando aparece el driving pressure, que a la larga es el caballito de batalla que todos usamos al momento de ventilar, este concepto aparece en 1998, cuando Amato hace un estudio donde busca un concepto que incluya el volumen tidal, la compliance estática y el PIB. A partir de esta conceptualización se observó una relación directa y proporcional con el aumento en la mortalidad de los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo que tenían un driving pressure alto. ¿Cómo vamos a medir el driving pressure? Tenemos aquí, o presión de distensión, tenemos aquí a mano derecha la gráfica de un modo ventilatorio volumen control, donde si hacemos una pausa inspiratoria, vamos a ver una diferencia entre la presión pico y la presión de pausa, que va a ser el componente resistivo de la vía aérea, y además vamos a tener la diferencia entre la presión plató y el PIB, que va a ser el driving pressure, que a la larga nos enseña qué es lo que pasa a nivel alveolar realmente, porque si nosotros le quitamos a la respiración el componente del flujo que genera resistencia al paso del aire, y hacemos una diferencia de presiones en presión plató, en pausa, y hacemos una pausa en el PIB y hacemos la diferencia, podemos ver el cambio real que hay de presiones a nivel alveolar. Después del estudio de 1998, que tenía un N pequeño y que fue difícil extrapolar el concepto, en el año 2015, el mismo autor vuelve a mostrar que a mayor driving pressure es mayor la mortalidad. Y aquí ya empezamos a utilizarlo de forma global, y se hace un corte en que los pacientes van a tener un mal pronóstico si tienen driving pressure sobre 13, sobre 19 incluso. Es por eso que se toma la decisión de comenzar a ventilar con driving pressure menor a 15. Entonces, para hablar de Billy en su gran concepto, vamos a pensar que nosotros le vamos a entregar volumen al paciente, que debe ser de forma con precaución. Vamos a entregar presión al paciente y flujo. Volumen, presión y flujo va a ser la intensidad con la que nosotros vamos a intervenir al paciente. Esa intensidad va a ser repetida en el tiempo y va a ser la frecuencia. Cuando la frecuencia se perdura en el tiempo, va a ser la duración de la ventilación mecánica. Es por eso que se presenta la opción de pensar en el Billy y en la ventilación mecánica como un martillo. La intensidad con la que vamos a martillar, la frecuencia con la que vamos a martillar y el tiempo que vamos a martillar va a ser el que va a entregar la magnitud del daño que nosotros le podemos entregar a la estructura. Por otra parte, es importante recordar cuál propensa era para el daño a nuestra estructura. Si nosotros tenemos un pulmón que ya está inflamado, que ya tenía daño previo, si yo vuelvo a ventilarlo de forma no protectora, este pulmón va a sufrir mucho más que un pulmón de un paciente sano. Y aquí es cuando aparece el concepto de mechanical power, que es la fórmula que está abajo, que es algo que no vamos a tocar hoy en la presentación, pero si es que están interesados podemos hacer otra, porque sería el concepto que va a englobar todos estos conceptos que ya llevamos años utilizando. Entonces, para englobar el concepto de estrategia de ventilación mecánica protectora, vamos a pensar, primero que todo, ventilar a 6 ml o menos. Después, ventilar con una presión de pausa menor a 30 centímetros de agua, idealmente. Buscar un driving pressure menor a 15, porque sabemos que los pacientes con eso fallecen menos. Y además, limitar la frecuencia respiratoria para un CO2 deseado. No siempre debemos pensar en un CO2 óptimo, pero tenemos que buscar, y aquí aparece el concepto de hipercapnia permisiva, lo ideal para el paciente evitando producir daño. ¿Cómo logramos esto en nuestros pacientes?
Debemos conocer la talla real del paciente, que lo ideal es medir al paciente al ingreso con una wincha métrica. Con eso vamos a poder calcular el peso ideal del paciente, porque al paciente esos 6 ml se los vamos a dar según su peso ideal, porque el tamaño pulmonar va a depender de eso, no de cuán gordo o flaco sea el paciente. Por otra parte, vamos a tener que conocer el peso real del paciente, lo que nos va a llevar a entregar el área de superficie corporal. Y según el área de superficie corporal, yo puedo obtener el volumen minuto ideal del paciente. O sea, cuánto va a ventilar en condición normal este paciente en su casa. ¿Cómo se hace? La superficie corporal de un hombre se va a multiplicar por 4. Por ejemplo, si el paciente tenía una superficie corporal de 2, por 4, 8 litros por minuto. Y si es una mujer, 3,5. Si el paciente está con mayor demanda metabólica, por ejemplo, febril, cursando un cuadro séptico, vamos a pensar que ese volumen minuto basal va a tener mayores requerimientos y por lo general uno aumenta 2-3 litros por sobre, de volumen minuto, por sobre el volumen minuto ideal del paciente. Ahora, es bonito pensarlo en la teoría, pensando también en un paciente que yo tengo sedado, incluso puede estar con bloqueo neuromuscular, y esto es mucho más fácil de aplicar. El problema es cuando el paciente empieza a respirar de forma espontánea, y ahí aparece el drive respiratorio. ¿Qué vamos a hablar como drive? Drive ventilatorio va a ser el patrón respiratorio, que se va a referir al estímulo neural que va a gatillar la respiración, que va a ser indirectamente relacionado, proporcional, o sea, directamente proporcional a la demanda del paciente. Entonces, la potencia de salida de los centros respiratorios va a entregar la amplitud del impulso neural, y esta amplitud del impulso neural va a producir la contracción de los músculos respiratorios y por lo tanto va a afectar en el volumen corriente. Entonces, el drive ventilatorio va a ser el estímulo neural que va a llevar consigo la contracción muscular. ¿Qué va a determinar el drive respiratorio que tenga el paciente? Va la sincronía con el ventilador, o sea, cuánto va a tener que pelear para poder respirar. La hipercapnia, que va a aumentar por los centros respiratorios, el drive respiratorio, la hipoxemia, la acidosis metabólica, la inflamación, las atelectasias, y aquí un concepto que es bastante importante recordar, la agitación. Hemos visto mucho en el COVID pacientes que despiertan muy agitados y que su drive respiratorio aumenta, no solo por una demanda metabólica mayor, sino que por su agitación y por el delirio. Entonces va a ser súper importante estar atentos a estos pacientes que van a tener un drive aumentado, que se va a traducir en una presión transpulmonar aumentada y pueden ser dañinos incluso respirando en ventilación espontánea. Entonces, si el drive ventilatorio está aumentado, se aumenta el esfuerzo inspiratorio. Si el esfuerzo inspiratorio está aumentado, aumenta la presión transpulmonar, hay mayor estrés y hay mayor distensión pulmonar excesiva, tanto a nivel global como regional, lo que va a producir daño por estrés y strain. Podría haber daño por PIP insuficiente, por esta apertura y cierre de las zonas que están inestables, y además puede haber daño por estrés mecánico del diafragma. El diafragma se va a contraer de forma excesiva, va a estar expuesto a presiones anormales, y esto va a producir también un proceso inflamatorio a nivel del diafragma. Muchas veces uno piensa que si yo le exijo al diafragma lo voy a entrenar, pero en estos casos no siempre es así. Si yo sobreexijo al diafragma y lo inflamo, incluso puedo potenciar la debilidad de este, y podría ser que el paciente tenga un diafragma débil y que por eso falle mi extubación. Aquí nuevamente vemos un TAC donde vemos la heterogeneidad del síndrome de estrés respiratorio agudo, y aquí comenzamos a hablar del PESIL. La sumatoria de los efectos cíclicos de los esfuerzos inspiratorios intensos que van a tener el paciente por el elevado drive respiratorio sobre este pulmón que ya está lesionado, va a transmitir el estrés y el strain en estas zonas heterogéneas, concluyendo con un ciclo vicioso que se va a denominar lesión autoinfligida por el paciente. Tenemos aquí el TAC donde vamos a ver espacio que no va a estar participando en el intercambio gaseoso, vamos a tener áreas que van a estar sobredistendidas, que van a tener mayor aumento, van a tener aumento en la presión transpulmonar, y además vamos a tener zonas inestables que van a estar más expuestas al estrés y al strain.
Es súper importante, al igual como lo hablamos al comienzo de la presentación, el PIB óptimo para estos pacientes, la presión positiva al final de la expiración, porque va a ayudar a hacer un pulmón más homogéneo, va a mantener una ganancia de reclutamiento alveolar, lo que va a hacer que vaya más estructuras ventiladas, que participen funcionalmente en la ventilación, y va a favorecer la mecánica pulmonar en términos de menor variación de pulmón transpulmonar. Podemos hablar entonces en un mecanismo de PSILI que va a tener tres grandes, como una triada que va a influir en él. Primero, el estrés aplicado a estas estructuras, que van a ser la fuerza que va a traccionar. Por otra parte, vamos a tener el esfuerzo inspiratorio aumentado y podemos tener el PIB insuficiente que va a ayudar a esta apertura y cierre que va a desencadenar el proceso inflamatorio. Como conclusión, tanto para el BILI como para el PSILI, la ventilación con estrategias protectoras ha demostrado la disminución de la tasa de muerte en los pacientes en ventilación mecánica con síndrome de estrés respiratorio. Por eso lo debemos hacer, porque ya está demostrado que los pacientes mueren menos si los ventilamos de esta forma. Y por otra parte, debemos identificar y medir el esfuerzo inspiratorio y el drive respiratorio, porque son necesarios para reconocer qué pacientes están en riesgo de desarrollar una lesión pulmonar autoinfligida. Así como también detectar estos pacientes nos va a servir para modular las estrategias ventilatorias, en caso que el paciente requiera soporte ventilatorio, por ejemplo, si ya lo extubé y requiere un no invasivo, y además voy a tener estrategias farmacológicas para poder regular este drive respiratorio si es que está aumentado no solo por la demanda metabólica, sino también en algunos casos por la agitación. Lo más importante recordar es que cada paciente es único. Aquí lo podemos ver en esta foto. Lo que yo entrego en esta presentación es un poco una receta de cocina y lo ideal para poder ventilar a un paciente, pero no siempre funciona. Es por eso que es importante conocer la fisiopatología del daño para así recordarla cuando tenga pacientes que se me escapan de lo normal. Estos pacientes obesos que tienen una presión intraabdominal aumentada, que se va a traducir a una presión intratorácica aumentada, van a hacer que mi ventilación mecánica también sea más difícil. Entonces tengo que pensar en el paciente como un ente único y poder mirarlo siempre un poquito más arriba, no solo mirar la parte respiratoria, gases arteriales, sino que pensar que funciona como un sistema. Así que quiero dar gracias por haber visto esta presentación. Les dejo mi contacto, mi mail, en caso que requieran hacerme preguntas, y les dejo el Instagram también, donde estoy publicando información teórica para poder hacer más accesibles estos conocimientos. La pandemia nos golpeó fuerte, nadie entra a una UCI sabiendo todos los conocimientos, y es por eso que hay veces que entre los colegas tenemos que apoyarnos, así que cuando tengan dudas, cuenten conmigo, me mandan un mail, me mandan un WhatsApp, y nos vamos comunicando para poder salir de esto todos juntos. Que estén muy bien.